¿Escuchan todos bien? Ok. Bueno, vamos a comenzar con la presentación, que son los estados hipertensivos en el embarazo. El por qué decidir dar este tema es porque, como vamos a ver más adelante, los estados hipertensivos en el embarazo, en donde principalmente la preeclampsia actualmente es un problema de salud pública, porque representa una de las principales causas de mortalidad y morbilidad, tanto materna como pues perinatal. Entonces vamos a comenzar con los objetivos de la plática, que bueno, aquí yo les puse principalmente 4, en donde vamos a conocer la clasificación de los trastornos hipertensivos, cuáles son los factores de riesgos implicados en la génesis de esta patología, así como la fisiopatología, y nos vamos a enfocar un poquito más en cuanto al diagnóstico y al tratamiento y en algunos aspectos de la prevención. Entonces, vamos a iniciar con la definición, así en una manera global de lo que son los trastornos hipertensivos. Entonces, van a ser un conjunto de desórdenes que van a estar inducidos propiamente por la gestación o el embarazo y que su característica principal es la hipertensión arterial. Entonces, reconocemos que, bueno, o hablamos de hipertensión arterial cuando nuestras cifras de TA sistólicas se encuentran igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Aquí en este caso los parámetros son iguales para hacer el diagnóstico, ¿correcto? Y bueno, entonces vamos a iniciar con un poquito de la epidemiología, en donde, como vemos aquí, pues los trastornos hipertensivos representan la complicación más común durante la gestación, afectando al 15% de los embarazos. Y a nivel mundial representan un 18% de la mortalidad materna, y se ve que en los países que se encuentran en vías de desarrollo, la mayor incidencia se presenta en este tipo de, pues de países, ¿no? Y ya como tal en México, actualmente vemos que la preeclampsia es la principal causa de muerte materna y fetal, porque hace años anteriores la principal causa de muerte materna eh, englobaban a todas aquellas patologías que te daban una hemorragia obstétrica, pero actualmente esta es la principal causa de muerte materna y fetal. Y la preeclampsia, en este caso, que es como el trastorno hipertensivo con mayor implicación, pues sí, la mayor implicación en la mortalidad, pues vemos que causa de un 10 a un 15% de las muertes maternas. Es por esto que actualmente se considera a la preeclampsia y otros trastornos hipertensivos como una principal preocupación o un problema de salud pública. Ok, entonces también podemos ver que la preeclampsia va a ser la principal causa de un nacimiento pretérmino por indicación médica, porque, bueno, más adelantito se los adelanto, vamos a ver que el tratamiento específico de la preeclampsia y de cualquier otro trastorno hipertensivo es finalizar de manera inmediata la gestación. Entonces es por esto que es la principal causa de un nacimiento pretérmino, y cuando la asociamos a otras complicaciones como el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta y la restricción del crecimiento intrauterino, pues vemos que va a haber una elevación en la morbimortalidad tanto materna y perinatal, no nada más a corto plazo, sino también a largo plazo. Porque, como vemos aquí, la preeclampsia principalmente puede ser un factor independiente para posteriormente presentar cualquier, pues sí, cualquier alteración o patología a nivel cardiovascular como la hipertensión arterial crónica o algún otro tipo de cardiopatías. Ajá, entonces la consideramos como el principal factor de riesgo a la preeclampsia, ¿ok? Entonces, bueno, eso fue un poquito de la introducción a los trastornos hipertensivos.
Y ahora lo que vamos a ver son los factores de riesgo que están implicados en el desarrollo de cualquier trastorno hipertensivo del embarazo y la etiología. Actualmente no tenemos una causa específica que nos dé este tipo de trastornos, pero sí algunas condiciones que lo favorecen o que pues lo precipitan. Entonces, aquí les adelanto un poquito que principalmente el problema en la preeclampsia son algunos cambios hemodinámicos que se llevan principalmente en la unidad uteroplacentaria que favorecen un cambio a nivel del endotelio vascular, a nivel primero local, que es en la unidad fetoplacentaria, y posteriormente a nivel sistémico. Entonces vamos a empezar con esta diapositiva en donde yo les puse un esquemita en donde podemos ver que el principal factor implicado en la génesis de la hipertensión en el embarazo es que va a haber defectos en la placentación que se dan principalmente en el primer trimestre de la gestación. Por eso es que aquí lo ponen como una placentación deficiente temprana. Entonces, temprana hace referencia a que es dentro del primer trimestre de la gestación. Esa es una primera etapa que, como vemos en el cuadrito aquí del lado derecho, es por una mala invasión del tejido trofoblástico hacia la decidua materna. Y bueno, esta es como la primera etapa, que podemos decir que es una etapa subclínica o preclínica, porque en estos momentos nuestra embarazada no va a presentar ninguna manifestación, ni síntomas, ni signos que nos puedan orientar hacia que pudiera ser propensa a desarrollar posteriormente ya sea preeclampsia o algún otro trastorno hipertensivo del embarazo. Entonces, dentro de esta primera etapa, le sigue una segunda etapa que es favorecida por esta mala placentación, que favorece un ambiente hipóxico, un ambiente de isquemia placentaria, que posteriormente favorece todo lo que es el estrés oxidativo placentario, y es aquí cuando en esta fase que se presenta principalmente a partir del segundo y tercer trimestre, es cuando ya nuestra paciente va a presentar los signos y síntomas que pues nos hacen el diagnóstico de pues sí, de un trastorno hipertensivo del embarazo. Entonces, en esta etapa, que es la fase 2, ya vamos a tener una etapa clínica, que la principal característica de esta etapa 2 es que va a existir una disfunción endotelial. Entonces, esa disfunción endotelial, como les expliqué, pasó de ser local, o sea, en la unidad fetoplacentaria, a convertirse en una repercusión sistémica. Es por eso que estos trastornos hipertensivos no nada más afectan la placenta y pues los tejidos fetales, sino también afectan otros sistemas, principalmente, como vamos a ver más adelante, el sistema, bueno, al riñón, al hígado y al sistema también nervioso y cardiovascular. Entonces, en esta segunda fase podemos tener también repercusiones a nivel fetal, en donde principalmente se caracterizan por una restricción del crecimiento fetal, así como una disminución en la producción de líquido amniótico que se presenta como oligohidramnios, o tener también otros trastornos como el desprendimiento de placenta normoinserta, que vamos a ver más adelante. Y bueno, esta fase de estrés oxidativo propicia una liberación sistémica de factores placentarios que provocan una reacción inflamatoria sistémica con activación y disfunción endotelial, lo que finalmente nos conlleva a lo que es el síndrome de preeclampsia. Después les quise poner este esquemita, en donde es un esquema que nos representa pues lo que es esta parte de aquí, el tejido que vemos en la parte izquierda del esquema, en donde vemos lo que son las vellosidades coriónicas que están recubiertas por el trofoblasto, que como sabemos, el trofoblasto se diferencia en dos capas, una capa interna, que es el citotrofoblasto, y una capa externa, que es el sincitiotrofoblasto. Entonces, en un embarazo normal, podemos decir que antes de las primeras 9 semanas de gestación,
tiene que existir un proceso que se llama remodelación de las arterias espirales. El objetivo de esta remodelación de las arterias espirales es el convertir las arterias espirales, que son la fuente de, pues sí, de irrigación hacia nuestra placenta, convertirlos en vasos que y al principio del embarazo son vasos de pequeño calibre, de alta resistencia, para pasar a convertirlos en vasos de alta capacitancia con disminución de las resistencias vasculares. Esto con la finalidad de, pues, promover un mayor flujo sanguíneo y pues favorecer así una mayor oxigenación al feto. Entonces, eso es lo que principalmente pasa en un embarazo normal. Estas celulitas que ven aquí en moradito, que son las células del citotrofoblasto, tienen que comenzar a invadir la capa endotelial y la capa muscular de las arterias espirales para poder convertirlos en vasos de mayor calibre. Entonces, como vemos aquí, comienzan por la parte de la decidua del endometrio, para después pasar a la parte del miometrio, en donde ya también se encuentra la túnica media de las arterias espirales. Entonces, bueno, todo este proceso pues va a estar favorecido por factores angiogénicos que van a ser secretados por la placenta. Ahorita más adelante les voy a mostrar otro esquema en donde podemos observar pues estos cambios, ¿no? Entonces, como vemos aquí, el citotrofoblasto invade a las arterias espirales. Esto sucede en un embarazo normal, pero en el siguiente esquema que les puse es cuando una mujer que tiene predisposición a presentar preeclampsia, podemos observar aquí que esas células del citotrofoblasto no invaden de manera adecuada a las arterias espirales. Entonces, esas arterias espirales siguen teniendo sus células endoteliales que no son pues del citotrofoblasto. Entonces, estos vasos no logran convertirse en vasos de alta capacitancia ni disminuir sus resistencias vasculares. Es por este proceso de deficiencia en la placentación o deficiencia del citotrofoblasto para invadir a las arterias espirales que se crea un ambiente pues hipóxico en el ambiente, bueno, ¿cómo se llama? En el espacio intervelloso. Entonces esto pues disminuye la capacidad del oxígeno para pasar a lo que son las vellosidades coriónicas y de esta manera pues irrigar a todo el sistema del feto. Entonces esto es lo que sucede en un embarazo o en una paciente con predisposición a la preeclampsia. Entonces, la principal como causa, entonces, para hacer un poco, resumir esto que les dije, es que hay una deficiencia en la placentación. Hay una mala invasión del citotrofoblasto a las arterias espirales. Entonces, esto condiciona un ambiente hipóxico que después favorece el estrés oxidativo, la disfunción endotelial, primero a nivel local y después sistémico. Entonces, es como la principal causa que actualmente se ha estudiado para decir que favorece el desarrollo de hipertensión en el embarazo. Y aquí también les quise poner este esquemita. Como les comenté anteriormente, esa invasión del citotrofoblasto pues está influida por factores angiogénicos que son secretados por la placenta. Entonces, aquí en este esquema pueden ver en la parte de arriba, en la parte superior, en donde dice que es una placenta saludable. Una placenta normal va a secretar varios factores de crecimiento, en donde importantes tenemos dos: el factor de crecimiento endotelial vascular, que sus siglas en inglés es el VEGF, y también tenemos otro factor de crecimiento placentario, que es el PIG. Estos factores de crecimiento, pues, favorecen la remodelación de las arterias espirales y la formación de nuevos vasos. Son factores angiogénicos. Y estos factores angiogénicos, pues, van a tener sus receptores en el endotelio vascular, principalmente de la madre. Entonces, como vemos, estos dos factores de crecimiento van a tener su unión en su receptor específico, que es el receptor que denominamos FLT1,
que es el factor 1 del receptor del crecimiento endotelial vascular. Entonces, cuando se favorece la unión del ligando con su receptor, esto favorece la secreción por parte del endotelio de factores vasodilatadores. Principalmente tenemos al óxido nítrico y a las prostaciclinas, principalmente la prostaciclina 1, y pues esto favorece que pues el endotelio se encuentre un poquito vasodilatado, aumentando el flujo. Esto comúnmente pasa en una placenta normal, pero se ha visto, hay estudios que reportan que, por ejemplo, en las pacientes que tienen mayor riesgo de presentar preeclampsia, en este caso, vemos que además de esos factores de crecimiento que secreta la placenta, vamos a tener otro que es el SFLT1, que ese factor es un factor de crecimiento que se denomina tirosina quinasa 1 soluble, similar a FMS. Así es como se le denomina. Y bueno, entonces este factor va a funcionar como un ligando específico para el factor de crecimiento endotelial vascular, así como para el factor de crecimiento placentario. Entonces, lo que hace este SFLT1 es que se une a esos dos factores de crecimiento, impidiendo que se unan a su receptor, como podemos ver aquí en la imagencita, como que hace un secuestro. Entonces, eso favorece que el endotelio secrete sustancias procoagulantes, principalmente el tromboxano A2, que es el que favorece la agregación plaquetaria, y factores que favorecen también la vasoconstricción a nivel arteriolar, que principalmente, además del tromboxano, tenemos a la endotelina 1, que es un potente vasoconstrictor. Entonces, pues bueno, esto sucede en una placenta pues con preeclampsia, ¿no? Entonces, se favorece de una manera exponencial la vasoconstricción pues sistémica al final. Y bueno, varios estudios han reportado que como forma de tamizaje, antes del primer trimestre del embarazo, en las primeras semanas, se determine la concentración de estos factores en sangre, principalmente del SFLT1. Ahorita actualmente en México existen algunos centros especializados en ver embarazos de alto riesgo, en donde sí se puede hacer la determinación a nivel serológico de estas sustancias. Pero actualmente la guía de práctica clínica no recomienda hacer la determinación de estos factores como un medio para o una forma de hacer un tamizaje precoz. Pero sí se pueden hacer la determinación de estos, y lo que encontraríamos pues sería que están elevados el SFLT1 con una disminución del factor de crecimiento endotelial vascular y del factor de crecimiento placentario. Eso es lo que sucede a nivel vascular. Y en esta siguiente diapositiva les hice un esquemita en donde partimos de que esa mala placentación nos da una isquemia placentaria que favorece la activación y la disfunción endotelial. La activación endotelial es favorecida por la secreción del tromboxano A2 y de la endotelina, y además hace que el endotelio vascular sea más sensible a los efectos de la angiotensina 2. Y como sabemos, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Y también podemos ver que va a haber una desregulación o un desequilibrio entre los factores vasoconstrictores y vasodilatadores del endotelio, por lo que disminuyen el óxido nítrico y las prostaciclinas, y de esta manera se favorece una vasoconstricción sostenida o un vasoespasmo, que aumenta las resistencias vasculares, que como les mencioné primero se hace a nivel local en la primera fase, en el primer trimestre del embarazo, para seguir después hacer un involucro ya sistémico con mayor agregación plaquetaria por el tromboxano A2, que favorece la trombocitopenia y la formación o un estado protrombótico.
por lo que se activa además el sistema de coagulación que favorecen una lesión vascular y es así ya como al finalizar se presentan los signos y síntomas de la enfermedad. Y bueno, aquí también les puse un esquemita en donde ya se reúnen como de manera global todos aquellos factores que están involucrados en la placentación anormal, que como vemos involucra tanto factores genéticos, factores inmunológicos y factores del medio ambiente, que es lo que podríamos denominar la epigenética si combinamos los factores genéticos y los factores ambientales que favorecen una placentación anormal, que favorecen una perfusión placentaria reducida con pues sí, esto favorece, o sea, la placentación anormal favorece que en la circulación materna y fetal exista un aumento de factores que disminuyan la angiogénesis, o sea, antiangiogénicos. Y aquí, pues como vemos, todos esos factores pues favorecen una disfunción sistémica vascular con pérdida de la capilaridad y vasoespasmo. También es importante señalar que dentro de la patología de la disfunción endotelial, estos vasos sanguíneos aumentan su permeabilidad con la consecuente fuga de líquido hacia el espacio extracelular, disminuyendo aún más el volumen que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, favoreciendo la hipoperfusión de otros órganos, en donde principalmente en el riñón, que es uno de los órganos más afectados por estos trastornos, vamos a tener una lesión que es muy, muy característica en el riñón, que se denomina endoteliosis glomerular, que favorece la proteinuria, que es una característica diagnóstica de la preeclampsia, así como hipertensión, anormalidades cerebrales, hepáticas, que pueden condicionar otras complicaciones que más adelante pues vamos a mencionar. Entonces, eso es como la fisiopatología un poquito resumida y como vemos, pues son múltiples las causas, ¿no? No podemos solamente decir que una cosa fue lo que desencadenó el riesgo pues para padecer hipertensión en el embarazo. Y ya en esta diapositiva me faltó comentarles que en la consulta de primer contacto, o sea, en primer nivel, nosotros cuando tengamos una embarazada, pues tenemos que identificar aquellos factores tanto placentarios como maternos que nos pueden condicionar un riesgo aumentado de padecer cualquier trastorno hipertensivo en el embarazo. De los placentarios ya se los comenté, ahí se los dejo, pero dentro de los factores maternos, uno de los principales es que la madre ya se conozca con hipertensión crónica, ¿no? Entonces eso pues favorecería más todo el daño endotelial que se presenta en estos trastornos. También que tengan otras enfermedades que favorezcan un estado inflamatorio crónico, por ejemplo, como la diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2 o la diabetes gestacional, enfermedades que también tengan un trastorno o un desequilibrio en su sistema inmunológico, como son todas aquellas enfermedades autoinmunes, en donde la estrella pues tenemos al lupus eritematoso sistémico, algunas otras colagenopatías o trombofilias. Entonces, estas patologías, pues sí, si nuestra pacientita tiene estas enfermedades y además embaraza, pues el riesgo de que presente hipertensión en el embarazo, pues aumenta. Además, tenemos también que interrogar factores como antecedentes familiares en primer grado de preeclampsia, por ejemplo, en el caso de la embarazada, que la mamá o la hermana hayan tenido un evento de preeclampsia en el embarazo o que ella en un embarazo previo haya presentado preeclampsia, así también como los extremos de la edad materna, ya sea mujeres muy jóvenes, menores de 15 años, o embarazadas mayores de 35 años. La nuliparidad también es un factor de riesgo y la obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30 también se considera un factor de riesgo, y la primipaternidad. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué la primipaternidad? Porque como vemos, para que se desarrolle todos estos trastornos hipertensivos en el embarazo es necesario que exista pues placenta, ¿no? Que exista, o sea, la placenta es un punto importante
y principalmente el tejido placentario pues es derivado de los genes que nos da el padre, ¿no? Y pues también por eso se considera un factor de riesgo y se ha visto en diferentes estudios que si la mujer tiene un primer contacto con los espermatozoides del padre, también es un factor de riesgo porque la madre no ha estado expuesta a esos espermatozoides, entonces la respuesta inmunológica de adaptación pues se ve exacerbada. Uh-huh. Y bueno, creo que son los factores más importantes que nosotros tenemos que preguntar en una consulta de control prenatal para tomar algunas medidas que pues pueden disminuir el riesgo de padecer hipertensión o preeclampsia en el embarazo. Y bueno, eso es en cuanto a los factores de riesgo y vamos a pasar ahora sí a la clasificación de los trastornos hipertensivos en el embarazo, que como yo les mencioné, lo principal es que pues tienen hipertensión, pero aquí vamos a ver un poquito de diferencia en cuanto a estos trastornos. Entonces, para la clasificación tenemos 5 grandes grupos que se dividen en la hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, que la eclampsia es una complicación severa de la preeclampsia. Tenemos la hipertensión crónica y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Entonces, esta es la clasificación de los trastornos hipertensivos en el embarazo y ahorita vamos a ir desglosando uno por uno estos trastornos para pues poder nosotros hacer un diagnóstico correcto. Entonces, vamos a empezar con la definición de hipertensión gestacional, que va a ser aquella hipertensión de reciente diagnóstico o de nuevo inicio que se caracteriza por cifras tensionales mayores o igual de 140-90 milímetros de mercurio y que deben aparecer después de la semana 20 de gestación. Esto es un punto muy importante, que veamos la edad gestacional en la que nosotros detectamos por primera vez la hipertensión. Y va a ser una hipertensión que no se desarrolla con proteinuria. Y que si nosotros seguimos evaluando el curso de esta hipertensión durante el embarazo, para decir que es hipertensión gestacional, tiene que resolverse dentro de las primeras 12 semanas postparto. Esto es como las características principales de una hipertensión gestacional, que no tienen proteinuria y que resuelven antes de las 12 semanas postparto. Eso es lo que denominamos hipertensión gestacional. Después, ahora sí vamos con la estrella de esta presentación, que es la preeclampsia, que de igual manera va a ser la vamos a definir cuando exista una presión arterial sistólica mayor o igual de 140-90 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, que de igual forma se presenta después de la semana 20 de gestación, pero aquí un criterio importante para nosotros decir que es preeclampsia es que se debe presentar con proteinuria, o en casos donde no exista proteinuria se tiene que asociar a unas condiciones adversas que hacen referencia a que existe daño a órgano blanco, que ahorita les voy a decir cómo identificamos en nuestra paciente la proteinuria y cómo podemos identificar que existe daño a órgano blanco para nosotros poder ya definir que el trastorno que presenta la paciente en ese momento es preeclampsia. Y bueno, también ahorita más al ratito vamos a ver que a su vez la preeclampsia pues también tiene divisiones. Antes se decía que la preeclampsia se clasificaba en leve y severa. Actualmente la clasificación ideal para referirnos a la clasificación es preeclampsia sin datos de severidad y preeclampsia con datos de severidad. Entonces, aquí les puse otra definición, que es la definición que nos da la guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la preeclampsia en el segundo y tercer nivel, en donde nos dicen que la preeclampsia es un trastorno multisistémico, es un síndrome multisistémico que tiene severidad variable y es específico del embarazo
y que se caracteriza por una reducción de la perfusión sistémica que es generada por ese vasoespasmo y que se presenta después de las semanas 20 de gestación, aunque puede desarrollarse durante el parto o en las primeras 6 semanas después de este. Es más común que la preeclampsia se desarrolle en estadios tardíos del embarazo, o sea, en el tercer trimestre, aunque la preeclampsia también puede desarrollarse después de algunas horas o semanas posparto. Entonces es por eso que tenemos que hacer también una vigilancia muy importante de nuestra paciente en el periodo del puerperio. Entonces esta es la guía que nos da, es la definición que nos da la guía de práctica clínica de lo que es la preeclampsia, que como vimos al final, pues sí es un síndrome que tiene involucro sistémico. Es por eso que de ahí deriva la severidad de la enfermedad, porque puede quedarse nada más a nivel localizado o puede afectar a algunos otros órganos y convertirse en una preeclampsia con datos de severidad. Y bueno, como yo les dije, un criterio importante nosotros para poder decir que nuestra embarazada tiene proteinuria, pues podemos hacer varias pruebas bioquímicas diagnósticas que nos ayuden a definir los rangos de proteinuria. Lo primero es que en la consulta de primer contacto, nosotros siempre debemos de pedir un examen general de orina a todas las pacientes embarazadas con la finalidad y el principal propósito de definir si tiene proteinuria o no o alguna infección de vías urinarias. Pero en este caso, si nosotros hacemos una muestra al azar de orina y nosotros detectamos proteinuria, que a veces nos lo marcan con cruces de proteínas, pues nosotros para decir que tiene una proteinuria tenemos que hacer nada más la identificación de una cruz en el examen general de orina que se correlaciona más o menos con 30 miligramos sobre decilitros de proteína. Si nosotros tenemos como más tiempo de hacer otras pruebas, el gol estándar siempre para identificar proteinuria es pedir una recolección de orina de 24 horas, en donde vamos a decir que hay proteinuria cuando existan mayor de 300 miligramos sobre decilitro de proteínas en una orina de 24 horas, o en dado caso de que pues no tengamos en ese momento el tiempo como para hacer la recolección, pues lo hacemos en una muestra de orina al azar, en donde si no tenemos, si no nos reportan cruces en el examen general de orina, también podemos hacer algo que se llama relación de proteínas creatinina en orina. Y si esta nos sale que es mayor de 0.3 miligramos sobre decilitro, también podemos decir que existe una proteinuria significativa. Pero lo ideal, como les mencioné, siempre a partir de las pruebas como cualitativas, que serían la muestra de orina al azar y con prueba de tira reactiva en el LabStick, pues hacer siempre después de esas pruebas cualitativas, siempre hacer pruebas cuantitativas, que ya es la recolección de orina de 24 horas, ¿no? Que es como lo ideal en nuestros pacientes. Entonces, eso es como identificamos proteinuria. Y aquí les puse un cuadrito que analiza la relación de orina por tira reactiva y aproximadamente cuánto sería ya la cuantificación de proteínas en la orina. Entonces, como les dije, se expresa por cruces. Y, por ejemplo, para tener una cruz, que era lo que yo les decía, aproximadamente está entre 30 y 100 miligramos sobre decilitro. Ya si nos encontramos una tira reactiva con más de 4 cruces, pues ya, o sea, es casi 100% que tiene proteinuria y sería ya más de 1 gramo de proteinuria. Y bueno, yo les dije que la proteinuria pues será favorecida por la lesión endotelial del glomérulo en el riñón, que favorece la permeabilidad vascular y pues la fuga de proteínas. Y en caso de que no exista proteinuria, tenemos que buscar algunas otras alteraciones que nos definan que existe un daño a órgano blanco, y en este caso les puse las 4, que si en presencia de estas, si la paciente presenta alguna de estas o más, puede decir que tenemos preeclampsia sin que no tenga proteinuria. Entonces, nos debemos de enfocar en 4 aspectos principales. El primero es que va a existir una trombocitopenia, que la vamos a definir con menos de 100,000 plaquetas.
una elevación de las enzimas hepáticas como la AST y la ALT que se encuentren por arriba del doble de su valor normal, una creatinina mayor de 1.1 miligramos sobre decilitro y que tengamos ya datos de un edema agudo de pulmón. Si nosotros encontramos estas alteraciones, pues ya podemos decir con certeza que nuestra paciente tiene preeclampsia. Y como yo les dije, estas manifestaciones, la trombocitopenia, pues se favorece por la agregación plaquetaria que existe en estos trastornos. Entonces, es por consumo. Y las enzimas hepáticas se elevan porque a nivel hepático esa disfunción endotelial favorece la necrosis de los hepatocitos. Entonces, por esto es que se elevan las enzimas hepáticas y pues a nivel renal pues puede producir una insuficiencia renal aguda con aumento de la creatinina y un edema agudo de pulmón. Entonces, esas son las principales condiciones adversas que nosotros podemos tener en ausencia de proteinuria para hacer el diagnóstico. También antes mencionaban mucho que el edema era un signo como importante para nosotros establecer el diagnóstico de preeclampsia, pero actualmente ya no se utiliza ese término porque en cualquier embarazo es normal que existe edema de extremidades inferiores. Y pues en la preeclampsia sí existe edema, pero es por este aumento de la permeabilidad que favorece la fuga de volumen plasmático y favorece edema, pero principalmente aquí la preeclampsia, en la preeclampsia el edema es más como en carita, en la cara y en las manitas, más que en los miembros inferiores. Entonces, así es como nosotros podemos hacer el diagnóstico de preeclampsia. Y bueno, aquí le puse algunos síntomas, signos y síntomas que también puede estar presentando nuestra paciente con preeclampsia. Entonces, bueno, tenemos síntomas que nosotros consideramos o llamamos síntomas de un vasoespasmo, como una cefalea que sea muy intensa y persistente, que no remita, por ejemplo, con analgésicos convencionales, que tengan alteraciones visuales o cerebrales. En alteraciones visuales podemos tener fosfenos, escotomas, pérdida súbita de la visión o síntomas cerebrales como disminución en el estado de alerta, así como epigastralgia o dolor en el cuadrante superior derecho, que esta epigastralgia o dolor se clasifica como un dolor, o sea, más bien, se describe como un dolor en barra a nivel del epigastrio. Y bueno, este dolor puede ser secundario a la necrosis a nivel hepático, así como a un sangrado o a un hematoma hepático, que también es común que presenten, y también por distensión de la cápsula de Gleason, que es la capsulita que envuelve al hígado, así como presentar náuseas, vómito, disnea, cuando ya nos encontramos ante un edema agudo de pulmón, y asimismo el dolor torácico. Pero aquí todos estos síntomas que les acabo de mencionar, pues son síntomas que nosotros ya estaríamos clasificando como una hipertensión, más bien como una preeclampsia con datos de severidad, porque en la preeclampsia sin datos, más bien, en la preeclampsia sin datos de severidad, solamente tenemos elevación de las cifras tensionales por arriba de 140-90 y la proteinuria sin daño a un órgano blanco. Si nosotros ya presentamos alteraciones que nos sugieran daño a órgano blanco, pues ya es cuando clasificamos a nuestra paciente con preeclampsia con datos de severidad, que para eso yo les puse aquí, bueno, la clasificación, que es la que ya les comenté, y esta es una tabla en donde se engloban las manifestaciones que nos pueden ya como tal decir que la paciente está cursando con una preeclampsia con datos de severidad. Y como les dije, es muy, muy común el daño al órgano blanco. Entonces, si nos centramos en el sistema nervioso central, podemos decir que una de las complicaciones más graves de la preeclampsia es la eclampsia, que más adelante la vamos a ver con detalle, pero la eclampsia hace referencia a la presencia de alteraciones en el sistema nervioso central que se reflejan principalmente con convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Asimismo, también tenemos otro síndrome que pueden presentar las pacientes, que es el síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible,
que este es un síndrome que se caracteriza principalmente por pérdida o déficit de visión, además de convulsiones, dolor de cabeza y alteraciones del sensorio o confusión. Pero aquí, para hacer el diagnóstico de este síndrome, tenemos que realizar una resonancia magnética en donde nosotros veríamos lesiones en la sustancia blanca que están principalmente dadas por un espasmo vasogénico, por un edema vasogénico, que pues están principalmente en las áreas posteriores del encéfalo, principalmente a nivel occipital y temporal. Y es así como hacemos ese diagnóstico. También podemos tener disminución en el Glasgow, que aquí se toma como un Glasgow menos de 13, un accidente cerebrovascular, ya sea de tipo isquémico o hemorrágico, aunque cuando las cifras tensionales se encuentran muy, muy elevadas, que para decir aquí que tiene una crisis hipertensiva, tenemos que determinar que las cifras tensionales van a estar por arriba de 160 a 110. Entonces, en estos casos, cuando las cifras están exageradamente elevadas, es cuando se aumenta el riesgo de un evento cerebral vascular, principalmente del tipo hemorrágico. Podemos tener nada más un ataque isquémico transitorio que resuelve en menos de 24 horas o un déficit neurológico reversible menos de 48 horas. Además, en el sistema cardiorrespiratorio, como ya les dije, además de la hipertensión severa, podemos encontrar disminución en los niveles de saturación de oxígeno, un edema agudo pulmonar, también podemos encontrar isquemia miocárdica o un infarto, y que tenga la necesidad de un manejo con inotrópicos positivos. Y bueno, a nivel hematológico, pues vamos a encontrar un conteo plaquetario, pero aquí es menor de 50,000 para ya decir que es grave, o que requiera la necesidad de transfundir cualquier componente sanguíneo, ya sean plaquetas, ya sea sangre, ya sea componente eritrocitario, plaquetas, plasma, cualquiera. Y a nivel renal, como yo les dije, que se manifieste con datos de insuficiencia renal aguda, con una creatinina de mayor de 1.1 o del doble del valor normal si tenemos parámetros previos para hacer la comparación, o que en ese momento necesite una indicación de diálisis urgente. Y a nivel hepático, pues como yo les dije, hay elevación de las enzimas hepáticas, consecuencia de la necrosis, que exista un hematoma hepático o ruptura hepática, elevación de la DHL mayor de 600 unidades internacionales por mililitro o un aumento del INR en ausencia de coagulación intravascular diseminada. Y también pueden ser datos de una preeclampsia severa cuando existen repercusiones en el feto, que principalmente es el desprendimiento de placenta prematura normoinserta, que es una causa muy importante de mortalidad en estas pacientes, o que ya exista muerte fetal. Antes la restricción del crecimiento intrauterino sí se consideraba como un dato de preeclampsia con datos de severidad, pero siempre y cuando la restricción del crecimiento intrauterino se encuentre por debajo de la percentila 3 y que sea asimétrico, es cuando sí podemos considerarlo un dato de gravedad. ¿Ok? Entonces, dentro de estas complicaciones que ya vimos que son graves, pues es indicativo de hospitalización urgente de nuestra paciente para poder estabilizarla. Entonces, algo aquí que sí tenemos que tener en cuenta es las cifras de presión arterial para decir que está en una crisis hipertensiva o que ya está en una hipertensión grave mayor de 160, 110. Y como vimos, en la preeclampsia con datos de severidad existen algunas manifestaciones o síndromes que se pueden presentar, como el síndrome de HELP, que es una manifestación o una complicación grave de la preeclampsia, en el que por sus siglas en inglés, la H significa hemólisis, que este tipo de hemólisis sí es muy característica en la preeclampsia, que es una hemólisis microangiopática. ¿Esto qué quiere decir? Esa hemólisis microangiopática está favorecida por el daño que existe a nivel endotelial. Los eritrocitos, al pasar por ese endotelio dañado, se deforman y se rompen. Es por eso que existe hemólisis.
Y es muy, muy común encontrar en un frotis de sangre periférica en pacientes con preeclampsia esquistocitos, que son eritrocitos fragmentados, que se dan a consecuencia de este daño vascular. Después la EL es elevación de enzimas hepáticas y LP, que es disminución de plaquetas por sus siglas en inglés. Entonces, si nosotros tenemos la asociación de una anemia, de que existe elevación de las transaminasas y una trombocitopenia, entonces nosotros podemos englobar el diagnóstico de un síndrome de HELP, que es una complicación grave de la preeclampsia. Ajá. Y bueno, aquí les puse esta imagencita en donde nosotros tenemos que encontrar, para decir que es una anemia hemolítica, microangiopática, pues los principales hallazgos en la biometría hemática es que vamos a tener anemia, que vamos a tener las cifras de DHL o de deshidrogenasa láctica por arriba de 600 y una elevación de las enzimas hepáticas, tanto la AST como la ALT por arriba de 70. Entonces es así como nosotros podemos hacer el diagnóstico de un síndrome de HELP y en la clínica existen como síntomas premonitorios o síntomas que nos pudieran conducir a la sospecha de que nuestra paciente está cursando con el síndrome de HELP, en donde podemos encontrar principalmente el dolor abdominal que está localizado en el epigastrio o en el cuadrante superior derecho, que se puede acompañar de náuseas, vómito y malestar general. Entonces, clínicamente la paciente presenta esos datos, nos hacen sospechar de síndrome de HELP y posteriormente tenemos que pedir los estudios de laboratorio para poder confirmar el diagnóstico. Y como vemos aquí en el síndrome de HELP, como es una complicación grave, inmediatamente tenemos que hospitalizar a la paciente. Primero, estabilizar cifras tensionales con antihipertensivos, hacer una profilaxis de las crisis convulsivas, o de eclampsia con sulfato de magnesio, y existe mucha controversia en el uso de corticosteroides o no en una paciente embarazada con síndrome de HELP, ya que únicamente se ha visto que los corticosteroides, en especial la dexametasona, que es la que se utiliza, solamente favorece el conteo plaquetario, o sea, favorece el aumento del conteo plaquetario. Es lo único, pero aún así, eso es lo que se hace. Y pues bueno, lo ideal cuando la paciente presenta esta complicación, pues es interrumpir el embarazo, que es el tratamiento definitivo. Y entonces, para el tratamiento del síndrome de HELP, tenemos este régimen, que es el régimen de Mississippi, que es el que recomienda la guía de práctica clínica, en el que, como les dije, lo primero que tenemos que hacer es iniciar una terapia con sulfato de magnesio, que el sulfato de magnesio va a ser el tratamiento de elección para prevenir las crisis convulsivas y para tratarlas si es que ya se presentaron. Y el sulfato de magnesio, pues, actúa como un estabilizador de las membranas neuronales. Entonces, esto favorecería que no aparecieran crisis convulsivas. Y aquí les puse la dosis. Se debe de iniciar primero con un bolo, en donde la dosis adecuada o recomendada es de 4 a 6 gramos en bolo, y después vas a mantener una dosis de mantenimiento que va de 1 a 2 gramos IV durante 24 horas. Y se debe prolongar 24 horas después del parto. O sea, lo administras antes y después del parto. Y aquí es como yo les decía, que estaba un poco en la controversia de si usar corticosteroides o no usar corticosteroides. La guía de práctica clínica sí los recomienda. Y el corticosteroide que recomienda es la dexametasona a una dosis de 10 miligramos intravenosas cada 12 horas antes del parto, hasta tener recuentos plaquetarios mayores de 100,000 plaquetas. Y posteriormente, ya después que tenemos esa dosis, ya podemos ir reduciendo a la mitad, que son 5 miligramos IV, cada 12 horas hasta que revierta totalmente el síndrome de HELP. Y pues también otro importante es pues mantener las cifras de tensión arterial por abajo de 140 a 155 milímetros de mercurio la sistólica y la diastólica menor de 80 a 100. Jamás se recomienda bajar la presión arterial diastólica menos de 80
porque eso sería un mayor riesgo para la madre porque disminuiríamos la perfusión al feto. Entonces es como, ese es el tratamiento cuando estamos ante un síndrome de HELP, independientemente de que tenemos que interrumpir el embarazo por la vía más adecuada. Que ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de si realizar cesárea, hacer una inducción del parto y todo eso. Y bueno, como yo les dije, pues esta es una complicación que tiene una alta tasa de mortalidad en las pacientes con preeclampsia, seguido de la eclampsia. La principal causa como de mortalidad en las pacientes con preeclampsia severa es la eclampsia, seguida de el síndrome de HELP. Que bueno, me voy a regresar un poquito a esta diapositiva porque se me olvidó comentarles que también podemos hacer como una clasificación del síndrome de HELP y esta clasificación va de acuerdo al conteo plaquetario. Si tenemos 100,000 plaquetas, así como en el límite, podemos decir que es leve. Moderado va de 50,000 plaquetas a 100,000 plaquetas y ya muy, muy severo cuando las plaquetas están por debajo de 50,000. Se me olvidó comentarles eso. Y bueno, ya que les hablé un poquito sobre el síndrome de HELP, ahora sí vamos a ver ya como más específico el tratamiento. Y el diagnóstico. Y bueno, pues para el diagnóstico de preeclampsia, rápidamente, nada más resumiendo, yo les dije, tenemos que tener datos clínicos y pruebas bioquímicas o estudios de gabinete y de laboratorio para hacer el diagnóstico. Entonces, lo primero que debemos de hacer en una consulta de control prenatal en cada visita es realizar la toma adecuada de la TEA. Si nosotros vemos que se encuentra por arriba, pues mandamos a hacer otras pruebas para descartarla, como un examen general de orina, biometría hemática, vamos a medir las enzimas hepáticas, los tiempos de coagulación y en dado caso de que estas pruebas salgan positivas y digamos, sí, nuestra paciente tiene preeclampsia, también es muy, muy importante valorar las condiciones fetales, ver el estado fetal. Y esto lo podemos realizar con un ultrasonido obstétrico, en donde el principal objetivo es nosotros determinar el crecimiento fetal y el líquido amniótico, porque como les dije, la preeclampsia se asocia mucho con restricción del crecimiento intrauterino en el feto y con oligohidramnios. Entonces también tenemos que estar evaluando el estado fetal. Y pues bueno, eso es con todo el diagnóstico, ¿no? Ya les dije proteinuria o cualquier condición adversa que incluya trombocitopenia, elevación de enzimas hepáticas, daño renal por aumentos de creatinina y pues ya edema agudo de pulmón si es pues grave, ¿no? Entonces así es como hacemos el abordaje diagnóstico. Y obviamente una vez que nuestra paciente ya ha sido diagnosticada con preeclampsia, tenemos que hacer un envío a segundo nivel o a tercer nivel para que allá se vea el embarazo con enfoque de riesgo y puedan, en dado caso de que se presente alguna emergencia, pues tratarla de manera oportuna y adecuada. Y bueno, existe algo que denominamos el manejo expectante, que es un manejo que está enfocado simplemente a la vigilancia de nuestras pacientes con preeclampsia, pero aquí únicamente se engloban a las pacientes con preeclampsia sin datos de severidad. O sea, eso quiere decir que no tengan daño a órgano blanco, solo que tengan TEA mayor de 140-90 o proteinuria, es lo único. Y este manejo expectante, como el objetivo de este manejo expectante es que pues se prolongue un poquito más la gestación hasta llegar a una gestación de término de 37 semanas de gestación para después valorar la vía de nacimiento más adecuada. Entonces es por eso que aquí las podemos ver en la consulta de segundo nivel sin problemas, con evaluaciones más continuas y pues vigilar tanto el estado materno como el estado fetal. Entonces es por eso que este manejo solo está indicado en pacientes con preeclampsia leve y pues consiste en monitorizar de manera ambulatoria la presión arterial por lo menos una vez al día. Por eso le vamos a decir a las mamis que en casita se estén tomando la presión y
Además, vamos a pedirle, aquí dice que la guía de práctica clínica dice que una vez a la semana le tenemos que pedir estas pruebas de laboratorio. Su VH completa, que contenga el recuento de plaquetas, la creatinina, el ácido úrico, los electrolitos séricos, transaminasas, bilirrubinas y DHL. Y también tenemos que estar haciendo una vigilancia del peso fetal estimado por ultrasonido, dice que cada 3 semanas para valorar la curva de crecimiento. Y pues ya que estemos un poquito más cercanos al término del embarazo, un término de 37 semanas, antes de eso tenemos que realizar algunas pruebas de bienestar fetal que incluyen el perfil biofísico o un registro cardiotocográfico sin estrés primero, pues para valorar la vía de nacimiento. Y dice que cuando solo existan casos de restricción del crecimiento intrauterino, es cuando vamos a realizar un estudio más avanzado, que es la flujometría Doppler, en donde vamos a determinar las resistencias y el flujo de la arteria umbilical, de la cerebral media y del ductus venoso, que eso ya el ginecólogo obstetra especialista en eso nos reporta los flujos y nos puede determinar el grado de restricción del crecimiento intrauterino que puede estar presente en las pacientes con preeclampsia. Entonces, como les dije, el objetivo del manejo expectante pues es llegar a un embarazo a término para así disminuir las condiciones de morbilidad tanto maternas como fetales. Aunque en el curso de este manejo expectante, si la paciente se llega a deteriorar o llega a presentar datos pues de condiciones graves, pues sí es indicativo de que se hospitalice y se decida la finalización del embarazo. Eso es como el objetivo del manejo expectante, solo estar vigilando y todo eso hasta que lleguemos a las condiciones adecuadas, tanto maternas como fetales, para definir ya la interrupción del embarazo. Y aquí les puse un esquemita en donde estamos ante una preeclampsia sin datos de severidad, una preeclampsia leve, en donde el punto aquí importante es la edad gestacional. Se dice que si tenemos una edad gestacional menor de 34 semanas de gestación, podemos favorecer la maduración pulmonar con corticosteroides, principalmente la betametasona. Y si estamos ante condiciones mayores de 34 semanas de gestación, pues podemos interrumpir el embarazo. Y bueno, la vía para determinar la valoración, la interrupción del embarazo, si vamos a proceder a una inducción de parto para que sea parto vaginal o por cesárea, pues obviamente depende de la edad gestacional, de las condiciones maternas y de las condiciones fetales, en donde una de las condiciones maternas importante es valorar las condiciones del cervix. Si tenemos un cervix apto para que pueda progresar, dilatarse, si tiene borramiento, y pues de esta manera inducir un parto. Pero si son desfavorables esas condiciones del cervix, sí podemos optar por madurar el cervix con prostaglandinas y de esta manera pues tener un parto por vía vaginal. Pero si en el curso de que estamos ahí valorando a la paciente se deteriora y sus cifras tensionales se encuentran en datos graves, mayor de 60 a 110, y que además tenga datos de sufrimiento fetal que se pueden expresar por desaceleraciones tardías en el registro cardiotocográfico o un oligohidramnio severo, pues sí es ideal o se recomienda realizar cesárea. Pero si las condiciones maternas lo permiten y la paciente está hemodinámicamente estable y el feto también se encuentra estable, sí podemos inducir un parto o inducir un parto y que la vía de nacimiento sea esa. Entonces no hay ningún problema si las condiciones están pues estables. Aquí es momento de sí poder realizar un parto. Y ahora sí, el tratamiento antihipertensivo en una preeclampsia leve. Podemos utilizar estas 4 alternativas, que es la alfametildopa, la hidralazina, el abetalol y el nifedipino. No podemos usar otros antihipertensivos de uso común como los YECA o los ARA,
porque estos son teratogénicos y principalmente tienen repercusiones a nivel del parénquima pulmonar en el fetito. Les causan una hipoplasia pulmonar, entonces están contraindicados. Cuando tenemos cifras tensionales menores de 160 a 110, pues sí podemos manejar en nuestra paciente ese tratamiento hipertensivo. Y el principal aquí, el de elección para tratamiento ambulatorio, es la alfa-metildopa, que el alfa-metildopa, su mecanismo de acción es a nivel central, actúa a nivel central y favorece, o más bien actúa como un falso neurotransmisor. Y de esta manera a nivel central pues favorece la vasodilatación. Y aquí les puse las dosis que sugiere la guía de práctica clínica, que van desde 250 a 500 miligramos. Podemos manejarlo cada 6 o cada 8 horas, aunque el principal efecto adverso de la alfa-metildopa es la somnolencia. Otros también alternativas podrían ser la hidralazina, el abetalol o el nifedipino, aunque en nuestro, por ejemplo, en el IMSS, pues el abetalol pues no está dentro del cuadro básico, pero por ejemplo una buena opción también es la hidralazina, que la hidralazina es un vasodilatador que actúa de manera directa en el músculo liso arteriolar arteriolar. Entonces, de esta manera, pues favorece la vasodilatación y las dosis pueden ir desde 25 a 50 miligramos vía oral cada 6 horas. Y los efectos principales de la hidralazina es que al favorecer una vasodilatación de manera directa sobre los vasos, te puede generar una taquicardia refleja, pero pues no muy grave. Además de que provoca cefalea, náuseas o un síndrome de lupus-like. O sea, te puede generar un lupus que es inducido por medicamentos en donde la hidralazina tiene un papel importante. El abetalol, como lo vamos a ver ahorita y más adelante, es el fármaco de elección, o sea, es como el primero. El abetalol tiene una acción doble porque actúa tanto en antagoniza receptores alfa y beta, y pues por eso es que tiene un mejor control de la presión. Aumenta la vascularidad, aumenta el tono del vaso a nivel capilar porque actúa antagonizando los receptores alfa 1 que favorecen la vasodilatación, y en el corazoncito bloquea los receptores beta 1 que de esta manera pues disminuyen la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno. Entonces es por eso que se dice que es como el fármaco de elección. Así también se ha demostrado que el abetalol favorece el flujo uteroplacentario, o sea, lo aumenta. Entonces por eso podría ser el fármaco de elección. Y aquí están las dosis. De vía oral pueden ir desde 100 hasta 400 cada 24 horas y puede provocar náusea, vómito y bradicardia neonatal. Y el nifedipino pues pertenece a la clase de los calcioantagonistas, que también pues al disminuir la corriente o la entrada de calcio a nivel intracelular, pues disminuye de esa manera la contracción del músculo liso de las arteriolas. Y pues en este caso, por vía oral, la dosis recomendada es de 20 a 60 cada 24 horas. Y se dice que el nifedipino, en algunos estudios se ha visto que disminuye el flujo uteroplacentario, pero también otro efecto importante del nifedipino que es que se utiliza como un tocolítico, o sea, disminuye las contracciones o el tono del útero. Pero puede también causar hipotensión por la rápida vasodilatación que provoca, así como taquicardia y cefalea. Entonces, esto es como lo primordial. Entonces, las metas de tensión arterial que se deben de tener en la embarazada, si hablamos de presión arterial sistólica, pueden ir desde 130 hasta 155, más o menos. Y ya de la diastólica, más o menos pueden ir desde 80 hasta 100, que son como las metas recomendadas, no más de eso. Entonces, ese es el tratamiento que debemos recomendarle a nuestras pacientes si vamos a tener un manejo ambulatorio o un manejo expectante, o sea, sin datos de severidad. Además de, pues, decirle medidas no farmacológicas, como que, pues, mantengan un buen peso corporal, que es como lo principal. Aunque se ha visto que una dieta baja en sodio no disminuye la progresión a preeclampsia. Entonces es por eso que no está indicada una dieta baja en sodio.
y pues el reposo relativo. Es como lo más importante. Y ahora sí vamos con el manejo de la preeclampsia con datos de severidad, que este sí es muy, muy importante tener en cuenta estos 4 principales objetivos. Si estamos ante una preeclampsia con datos de severidad, inmediatamente lo que tenemos que hacer es hospitalizar a la paciente. Es lo importante. Y con ella vamos a tener medidas generales, o sea, medidas de soporte, como pues el ABCD, ¿no? Principalmente. Hacer un buen control o un manejo de líquidos, porque como yo les dije, a pesar de que en el embarazo los cambios fisiológicos favorecen un aumento del volumen sanguíneo, del volumen plasmático, en estas pacientitos, en estas pacientes con preeclampsia severa debido al aumento de la permeabilidad vascular secundario al daño endotelial, pues hay mucha fuga de líquido. Entonces el volumen plasmático efectivo disminuye y entonces están hemoconcentradas. Por eso es que hay que hacer un buen control de líquidos y un manejo. Controlar las cifras tensionales, siempre con el objetivo de mantener la TA menos de 160 a 110, en este caso. Prevenir las crisis convulsivas y interrupción oportuna del embarazo. Aquí sí o sí lo hospitalizamos e interrumpimos el embarazo. La interrupción del embarazo no debe pasar más de 6 horas de que nosotros hospitalizamos a la paciente. Si pasamos de este umbral de tiempo, existe un mayor riesgo de complicaciones, tanto maternas como fetales. Entonces, tener en cuenta estos principales objetivos para el tratamiento. Entonces, vamos a empezar con algunas medidas que nosotros tenemos que dar en nuestra paciente con preeclampsia. Entonces, principalmente la hospitalizamos, la ponemos en ayuno, aseguramos la vía aérea, administramos líquidos, en donde aquí se recomienda un bolo así rápido de 250 mililitros de solución cristaloide, principalmente ya sea una solución Hartmann o un ginger lactato, si es que tenemos. Sí o sí, todas las pacientes con preeclampsia severa tienen que ser valoradas o admitidas en la unidad de cuidados intensivos por el potencial riesgo de sufrir alguna condición adversa, ¿no? Tenemos que hacer un conteo estricto de líquidos, por eso es que vamos a nosotros a colocar una sonda Foley. También eso nos ayuda a ver si la paciente está en oliguria o no, que puede ser un dato de insuficiencia renal aguda. Y tenemos que hacer un monitoreo continuo de la presión arterial materna y de la frecuencia cardíaca fetal. Aquí se dice que cada 15 minutos en lo que logramos estabilizarla. Una vez estabilizada, pueden realizarse cada 30 minutos. Entonces, por eso inmediatamente la paciente se le hacen todas estas medidas y se le pone el registro cardiotocográfico. Después de esto, como les dije, esas son las medidas básicas. Tenemos que realizar una profilaxis de las convulsiones para que no llegue a eclampsia, y esto ya lo vimos, que es con sulfato de magnesio. Y tratamiento antihipertensivo, que ahorita vamos a ver, son los mismos fármacos que se utilizan para el control de la presión arterial severa ya estando hospitalizada, únicamente que aquí la vía de administración va a ser intravenosa, excepto para el nifedipino, que ahorita vamos a ver que se puede dar por vía oral. Y pues, ¿qué más? Y bueno, tenemos que determinar la interrupción del embarazo. Si vemos que nuestra paciente presenta complicaciones ya más graves como un síndrome de HELP, que ya convulsionó, ya tiene eclampsia, la principal vía de nacimiento que se prefiere es la cesárea, y aquí en este caso ya no importa la edad gestacional. O sea, aquí la edad gestacional pues ya pasa a ser un parámetro en segundo término. O sea, porque hay veces en donde no se permite retrasar el nacimiento del bebé para administrar maduradores pulmonares por el mayor riesgo de complicaciones. Entonces aquí interrumpimos el embarazo sí o sí. Y pues la principal vía de nacimiento en este caso sí sería ya programar un nacimiento por vía cesárea. Y en dado caso de que la paciente ya convulsionó, también ya como vimos, el tratamiento es el sulfato de magnesio, pero aquí tenemos que también valorar ciertas cosas. Tenemos que disminuir el riesgo de que se broncoaspire por la convulsión. También tenemos que administrar
líquidos, poner sonda Foley y evitar algún tipo de traumatismo por la eclampsia. Y ya en cuanto al tratamiento hipertensivo de la presión arterial, igual el fármaco de elección por vía intravenosa es el abetalol. Pero actualmente en México, pues el abetalol, no muchos lugares tienen el abetalol, entonces siguen utilizando hidralazina. Y aquí ya el abetalol se va a dar de forma IV, que puede ir primero un bolo de 20 miligramos y después ya podemos continuar desde 40 hasta 80, puede ser desde 40 hasta 80 miligramos cada 10 a 15 minutos. Y después podemos dejar una infusión de 1 a 2 miligramos por minuto. Entonces, el fármaco siempre, siempre, siempre de elección es el abetalol en una crisis hipertensiva, en una paciente con preeclampsia. También podemos usar la hidralazina, que igual lo vamos a primero administrar en bolos como para impregnarla, con una dosis de 5 a 10 miligramos y posteriormente dejamos una infusión de 0.5 a 10 miligramos por hora. O otra alternativa es dar el nifedipino, pero por vía oral, pero aquí la tableta puede ir desde 10 hasta 30 miligramos. A veces le dan la tableta de 30 miligramos, se la dan por vía oral, pero se la colocan por vía sublingual para que favorezca una mayor absorción, se absorba más rápido y tenga un efecto pues vasodilatador más rápido. Hasta una dosis máxima de 50. Pero como yo aquí les dije, el abetalol es el ideal, además, porque disminuye o inhibe más bien el efecto de taquicardia que pueden tener, por ejemplo, la hidralazina y el nifedipino, y además aumenta el flujo uteroplacentario. Entonces eso favorece la oxigenación en ambas partes, tanto en la madre, bueno, en el binomio, tanto en la madre como en el feto. Y ahora sí, para prevenir ya la eclampsia, así ya como tal, el manejo específico que sugiere la guía de práctica clínica es con el sulfato de magnesio, que la dosis inicial es de 4 gramos IV, que lo vamos a diluir en 100 mililitros de solución fisiológica. En algunos lugares usan solución glucosada. Y lo tenemos que pasar en 5 minutos, rápidamente, rápidamente. Y ya de mantenimiento dejamos de 1 a 2 gramos, como lo habíamos visto en el síndrome de HELP. Y ya de mantenimiento, pues la dilución ya la hacemos en 900 mililitros para que pues ya de esta manera se le pase 1 litro a la paciente. Y bueno, el sulfato de magnesio, como yo les dije, es como el fármaco ideal tanto para prevenir las crisis convulsivas como para tratarlas una vez de que ya están 100% establecidas. Y aquí lo importante y algo muy característico del sulfato de magnesio es que tiene un rango terapéutico muy estrecho. O sea, ¿eso qué quiere decir? Si nos pasamos tantito de la dosis terapéutica, causa un efecto tóxico. Es por eso que mientras nosotros estamos dando terapia con sulfato de magnesio, hay que hacer un monitoreo principalmente de los reflejos osteotendinosos, porque cuando existen datos de intoxicación por sulfato de magnesio, lo primero que va a presentar la paciente es una hiporreflexia. Entonces, si presenta hiporreflexia, quiere decir que ya nos pasamos de la dosis y hay que disminuirla. Así también, además, otro signo característico es por intoxicación por sulfato de magnesio, es el aumento de la frecuencia respiratoria mayor de 16 o que ya presente datos de somnolencia a la paciente. Ante estos datos, nosotros tenemos que, o sea, si ya estamos en rangos tóxicos, que principalmente se presentan cuando las concentraciones séricas del sulfato de magnesio están por arriba de entre 9 y 10 miliequivalentes por mililitro, tenemos que dar su antídoto, que su antídoto es el gluconato de calcio para revertir los efectos tóxicos del sulfato de magnesio. Damos gluconato de calcio. Y aquí yo les puse algunas indicaciones para resolver el parto por vía cesárea. Y pues como vemos dentro de las causas maternas es que sea una hipertensión severa, por aquí en este caso es que sea refractaria al tratamiento antihipertensivo, que tenga un deterioro de la cuenta plaquetaria siempre y cuando ésta se encuentre por debajo de 50,000 plaquetas, que ya estaríamos ante una situación grave, que tengamos hemólisis documentada por una DHL mayor de 600, deterioro de la función hepática con aumento de las transaminasas, o sea, datos de disfunción renal, síntomas neurológicos persistentes como la cefalea,
que ahorita ahorita les voy a explicar eso más adelantito, y datos premonitorios de eclampsia. O sea, ante estas situaciones es indicativo interrumpir el embarazo por vía cesárea. Y por causas fetales, pues ya que esté con un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que pues favorece una hemorragia obstétrica, así como pudiendo ocasionar la muerte materna y fetal, un restricción del crecimiento intrauterino severo por debajo del percentil 3 y que sea simétrico, y un estado fetal no confiable. Este estado fetal no confiable lo podemos determinar por un registro cardiotocográfico que presente desaceleraciones tardías o que pues la variabilidad en el trazo pues sea poco, y ante estas situaciones preparamos a la paciente para una cesárea. Si no tuviera estas condiciones, que pues la verdad es muy raro, pues pudiera favorecerse un parto por vía vaginal, inducir el parto y ver si evoluciona, pero pues existe un mayor riesgo de complicaciones con este manejo. Y bueno, ya que pasamos a todo esto y el tratamiento que se debe de hacer de la preeclampsia severa hospitalizando, como les dije, siempre el tratamiento definitivo es interrumpir el embarazo previamente habiendo estabilizado a la paciente, ¿no? Obviamente. Y para prevenir la preeclampsia, ante el primer contacto que nosotros tenemos con la paciente en las consultas de control prenatal, podemos primero identificar los factores de riesgo. Si nos encontramos que la paciente tiene factores de riesgo altos para desarrollar preeclampsia, se ha visto que la administración del ácido acetil salicílico en dosis desde 80 hasta 100 miligramos al día disminuye la progresión de preeclampsia. ¿Esto por qué? Porque principalmente actuaría disminuyendo los niveles de tromboxano A2 principalmente, pero esta administración de ácido acetil salicílico siempre, siempre, siempre es preferible que se dé antes de la semana 16 de gestación. ¿Y esto por qué? Porque como vimos, la preeclampsia en la fase tardía existen todos estos cambios. Si posterior a eso nosotros hacemos esa intervención con la administración de ácido acetil salicílico, ya no tiene mucho caso porque el daño ya está establecido. Entonces tiene que ser de manera precoz. También otra alternativa que se ha implementado, que no les puse aquí en la presentación porque no es como tan importante, pero se las quiero mencionar, es la administración de calcio. También se ha visto que la administración de calcio antes de la semana 16 de gestación puede reducir el riesgo de progresión a una preeclampsia, pero solamente en pacientes que se evidencie un consumo bajo de calcio. Solamente. Si la paciente tiene sus niveles de calcio sérico normales, pues no es necesario dar calcio. También se ha visto que, como les dije, no se recomienda una restricción de sodio en la dieta, porque pues no se han visto efectos benéficos realizando esta acción preventiva. Y dice que el reducir la actividad física sí puede ayudar a controlar las cifras de tensión arterial. Aquí es totalmente diferente como nosotros aconsejamos a nuestros pacientes con un embarazo normoevolutivo, en donde sí indicamos realizar por lo menos una actividad física. Aquí en este caso no. Hay que tratar de disminuirla un poquito para mantener unas cifras de TEA adecuadas. Entonces, siempre les digo, lo más importante para la prevención es hacer un diagnóstico oportuno de los factores de riesgo y una vez identificados poder tratarlos. Por eso es importante que pues las mujeres con embarazo también tengan una consulta prenatal, o sea, sí una consulta prenatal, pero antes de embarazarse, ¿no? También para poder aconsejarlas ahí un poquito y tener una mayor probabilidad de hacer intervenciones específicas. Y bueno, aquí importante, eso sí, el control de peso, eso sí es muy importante en las pacientes, el control de peso, eso sí. Y ahora vamos nada más con la eclampsia, la definición de la eclampsia, que yo les dije que es una complicación de la preeclampsia con crisis generalizada, bueno, crisis convulsivas generalizadas tónico-clónicas que no pueden ser explicadas por ninguna otra causa, como algún daño intrínseco a nivel cerebral, algún traumatismo, algún proceso infeccioso. Entonces es principalmente por isquemia a nivel cerebral que produce edema cerebral y una disfunción
neurológica focalizada con convulsiones. Y existen algunos síntomas premonitorios de eclampsia que nosotros podemos sospechar que si la paciente presenta estos síntomas, es muy común que en cualquier momento de su evolución presente una eclampsia, una crisis convulsiva. Y así siempre lo ponen muy específico. El principal síntoma premonitorio de la eclampsia es la cefalea, que puede ser occipital o frontal, que es muy, muy intensa y que no revierte con analgésicos convencionales. Puede presentar alteraciones visuales como visión borrosa, fotofobia, escotomas o alteración del estado de alerta ya en casos un poquito más avanzados. Entonces, ante estos síntomas premonitorios, siempre, siempre, siempre hacer profilaxis de las convulsiones con sulfato de magnesio y hospitalizar a la paciente. Y la hipertensión crónica, que también habíamos visto, es una de las 5 clasificaciones de los estados hipertensivos del embarazo, es aquella hipertensión que aparece de manera, de que nosotros detectamos por primera vez en nuestra paciente embarazada, pero que siempre es antes de la semana 20 de gestación. Ajá, o antes del embarazo. Eso quiere decir que nuestra pacientito, que nuestra embarazada ya era hipertensa y tal vez no lo sabía. Y que después o pasadas las 12 semanas posparto, esta hipertensión ya no va a remitir, entonces ya se puede clasificar como una hipertensión crónica. Entonces, una paciente que se embaraza y ya es hipertensa tiene el 25% de riesgo de presentar preeclampsia a lo largo del embarazo, porque pues ya con una hipertensión crónica pues ya tiene daño endotelial que pues va a ser favorecido por el embarazo. Y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada es aquella paciente que se conoce con hipertensión crónica y que en el curso de su embarazo presenta datos de proteinuria o un empeoramiento de las cifras de su tensión arterial con alguna otra condición o daño órgano blanco, que ya se manifestarían como signos y síntomas de una preeclampsia. Entonces, esta es la clasificación de los estados hipertensivos del embarazo. Como ya vimos, son 5 grupos muy importantes, en donde la preeclampsia es el que mayor pues peso o importancia tiene por las complicaciones que puede llegar a desarrollar. Y bueno, aquí termino con la presentación y quise ponerles, antes de terminar, perdón. Una vez que, nuestra paciente ya resolvimos el embarazo, tenemos que hacer una vigilancia en el puerperio, porque como yo les dije, a pesar de que la paciente haya tenido, ya se haya resuelto el embarazo, puede presentar eclampsia también después del posparto. Es por eso que el sulfato de magnesio debe de prescribirse 24 horas después del parto y puede todavía quedar como hipertensa crónica o solamente hipertensión gestacional. Entonces, para hacer un correcto diagnóstico de estas dos entidades, principalmente hipertensión crónica o hipertensión gestacional, tenemos que hacer una evaluación en el puerperio hasta 12 semanas. Entonces, podemos pedirle que se siga monitorizando la TEA en casa, revalorar el uso de antihipertensivos en el caso de que las cifras tensionales no disminuyan, a pesar de que ya se haya resuelto el embarazo. Aquí hay controversia en el uso de cambiar los antihipertensivos y regresar, por ejemplo, a los YECA o a los ARA o a algún otro beta bloqueador. A pesar de que esté lactando, estos fármacos como los YECA, los ARA o los beta bloqueadores y calcio antagonistas sí se pueden continuar en la etapa de lactancia. Entonces podemos valorar nosotros si la paciente puede quedarse, no sé, con la alfa-metildopa o cambiar a un YECA o un ARA si las cifras de tensión arterial no se han logrado disminuir en el puerperio. Tenemos que hacer igualmente exámenes de control de la BH, transaminasa, creatinina, tiempos de coagulación para ver cómo va evolucionando y si estas van ya logrando entrar en los parámetros normales. Tenemos que citar cada 2 semanas posteriores al egreso hospitalario a esas pacientes que cursaron con preeclampsia con datos de severidad, porque también pueden presentar otras complicaciones. Como yo les dije, la preeclampsia
es un factor de riesgo independiente para presentar enfermedades cardiovasculares a largo plazo en estas pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, que ya queden con hipertensión crónica. Y a las 6 semanas verificar cifras tensionales, y aquí sí ya a las 6 semanas de que la dimos de alta, sí hay que pedir una evaluación de las proteínas en orina para ver cómo va evolucionando, y así hasta las 12 semanas postparto. Ya una vez que, un ejemplo, la paciente después de las 12 semanas sigue hipertensa, eso quiere decir que ya se va a quedar como hipertensa crónica. Entonces lo que nosotros podemos hacer es derivarla al servicio, por ejemplo, de medicina interna o a su unidad médico familiar para que le den la continuación del tratamiento. Si revirtió, pues qué mejor, pero, o sea, independientemente de que haya revertido, se tienen que hacer evaluaciones anuales en su consulta de medicina familiar para, pues, valorar que no exista repercusiones. Entonces, así es como debemos vigilar también a nuestra paciente en el puerperio, no nada más darla de alta y ya dejarla ir y no hacer el manejo adecuado, ¿no? Y ahora sí, quise ponerle en la presentación, estos algoritmos que vienen en la guía de práctica clínica. Puedo pasarles la presentación y ustedes revisarlos uno por uno. Y son casi lo mismo que les dije en la presentación, pero nada más para que vean lo que dice la guía de práctica clínica. Y bueno, hemos dado por terminada esta clase. Espero no les hayan surgido muchas dudas. Y si es así, pues ahorita tenemos media hora para poder hacer una revisión rápida de las dudas, ¿vale? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Ok, bueno,